Esto no tiene nada que ver conmigo, mamá. Está horrible. Parece cosa de gente mayor. Mira nada más. La voz de mi hija cortó en seco el silencio del salón, y de inmediato todos voltearon a verme. Fue lo mejor que pude comprar, hija mía, respondí, aguantando la respiración para no venirme abajo ahí mismo. Pues mejor no hubieras traído nada, contestó ella, soltando una carcajada junto con sus amigas, mientras señalaban hacia mí como si yo fuera un estorbo, una extra que no pintaba nada, alguien que no valía nada, como si yo no tuviera historia, ni nombre, ni todos esos años de sacrificio y dolor para criar a mi hija yo sola, solo para terminar convertida en motivo de burla frente a desconocidos. Ahí estaba yo, parada en el rincón del salón de fiestas, cargando mi pequeña caja envuelta con papel dorado que había elegido con tanto cuidado en el mercado de San Juan. Durante meses había estado ahorrando centavo a centavo para comprarle esos aretes de perlas a mi hija Carmen para el día de su boda. No eran los más caros del mundo, pero eran hermosos y venían del corazón de una madre que había trabajado toda la vida limpiando casas ajenas para darle lo mejor a sus hijos. Cuando llegó el momento de los regalos, caminé hasta la mesa principal con una sonrisa en el rostro, emocionada por ver la alegría en los ojos de mi Carmen. Le entregué la cajita en sus manos, susurrándole bajito: «Para ti, mi niña hermosa, que sean muy felices». Carmen abrió el regalo frente a todos los invitados, y por un momento creí ver un destello de alegría genuina, pero entonces algo cambió en sus ojos. Carmen levantó los aretes en alto y comenzó a reírse fuerte, llamando la atención de toda la fiesta. «¡Ay, no manchen! Vean nada más el regalo de pobre que me dio la vieja», gritó, provocando las risas de varios invitados. Sentí que mi cara se encendía de la vergüenza mientras ella continuaba. «Aretes de fantasía. Roberto, mi amor, ¿viste esto? Mi mamá pensó que iba a usar esto en mi boda». Las risotadas resonaban por todo el salón de la colonia Doctores, y yo me quedé ahí parada, sin poder moverme. Mi yerno Roberto nomás sonrió y movió la cabeza, como si estuviera de acuerdo con la humillación. Miguel, mi hijo menor, estaba del otro lado del salón y no escuchó nada, ocupado platicando con otros invitados cerca de la fuente de chocolate. La gente a mi alrededor comenzó a verme con lástima y pena ajena. Algunas amigas de Carmen cuchicheaban entre ellas, señalándome disimuladamente. Sentí que las lágrimas me quemaban los ojos, pero no dejé que ni una sola se me saliera. Era la boda de mi hija, el día que había soñado desde que era una chamaquita. Yo había bordado parte de la decoración, había ayudado con la organización, me había encargado de todos los detalles que ella no tenía tiempo de resolver porque trabajaba en su oficina en Polanco. Y ahí estaba yo, siendo humillada frente a 200 personas, como si fuera una cualquiera. Mi nietecita Guadalupe se acercó a mí tímidamente y me susurró: «Abuelita, no les hagas caso». A mí me parecieron padrísimos los aretes, pero ni siquiera sus palabras cariñosas podían borrar el dolor que sentía en el pecho. Carmen había crecido en el barrio de Tepito, donde yo lavaba ropa ajena en las madrugadas para pagarle la escuela particular. Recordé todas esas noches cuando llegaba destrozada de trabajar doble turno limpiando oficinas en el centro histórico, y ella dormía tranquila en su cuarto que yo había pintado de rosa con mis propias manos. Pensé en todas las veces que me quedé sin comer para que ella pudiera tener sus útiles escolares de marca, sus uniformes nuevos cada año, las fiestas de cumpleaños elaboradas que organizaba con dinero que no tenía. Cuando quiso estudiar administración en la Universidad del Valle de México, vendí las joyas que mi difunto esposo Joaquín me había regalado para costear sus estudios, y cuando se graduó, ni siquiera me invitó a la ceremonia, diciendo que solo había lugares para gente importante. Los mariachis seguían tocando Las Mañanitas, mientras yo permanecía inmóvil, sintiendo que algo fundamental se había roto dentro de mí. Las señoras mayores que estaban en las mesas de atrás me miraban con compasión, pero nadie se atrevía a decir nada. Una de ellas, doña Socorro, que había sido mi vecina en la unidad habitacional Nonoalco, Tlatelolco por muchos años, se acercó y me puso la mano en el hombro. «Esperanza, mija, vámonos de aquí», me dijo con voz suave, pero yo no podía moverme. No podía procesar que mi propia hija,
la niña por la que había sacrificado toda mi juventud, me estuviera humillando de esa manera frente a toda su nueva familia política de las Lomas. Roberto venía de una familia acomodada de la colonia Roma Norte, y desde que Carmen empezó a salir con él, comenzó a cambiar. Ya no le gustaba que mencionara que vivíamos en un departamento pequeño en Doctores. Ya no quería que acompañara a sus eventos sociales. «Es que no sabes cómo comportarte en esos lugares, ma», me decía. Pero yo nunca imaginé que llegaría al punto de ridiculizarme públicamente en el día más importante de su vida. Los invitados seguían riéndose y comentando el regalo de la suegra pobre, mientras el grupo de música norteña cambiaba a una canción más alegre, como si mi humillación fuera parte del entretenimiento de la noche. Miguel finalmente se acercó cuando vio que algo estaba pasando. «¿Qué pasa, ma? ¿Estás bien?», me preguntó con genuina preocupación en sus ojos. Él siempre había sido diferente a Carmen, más sencillo, más agradecido. Trabajaba como mecánico en un taller de la colonia obrera y nunca se avergonzaba de sus raíces. «No pasa nada, mijo», le respondí, tratando de sonreír. «Solo estoy un poco cansada». Pero por dentro sentía como si todo mi mundo se estuviera desmoronando. La niña que había criado con tanto amor y sacrificio acababa de demostrarme que para ella yo no era más que un estorbo, una vergüenza de la que tenía que deshacerse frente a su nueva vida de privilegios. La música siguió sonando, las parejas siguieron bailando, y la fiesta continuó como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado para siempre esa noche en el salón Jardines de Xochimilco. Mientras veía a Carmen bailar con Roberto, riéndose y disfrutando como si no hubiera acabado de destrozar el corazón de su madre, me di cuenta de que ya no reconocía a la persona en la que se había convertido. Los invitados gradualmente fueron olvidando el incidente, volviendo a sus conversaciones sobre política, el fútbol y los precios de la gasolina. Pero yo seguía ahí parada, sosteniendo los pedazos rotos de lo que quedaba de mi relación con mi hija mayor. Doña Socorro se quedó a mi lado toda la noche, sin decir mucho, solo acompañándome en silencio. Era una mujer sabia que había vivido muchas decepciones en su vida y entendía que a veces las heridas más profundas las causaban las personas que más amamos. «Esperanza», me dijo finalmente cuando la fiesta empezó a terminar. «A veces los hijos se pierden por un tiempo. No pierdas la esperanza». Pero mientras veía a Carmen despedirse de todos sus invitados sin siquiera voltear a verme, sin darme las gracias por todo lo que había hecho para que su día especial fuera perfecto, supe que había perdido mucho más que la esperanza. Había perdido a mi hija. Los meseros comenzaron a recoger los platos, las flores, los restos de la celebración. Las luces del salón se fueron apagando una por una y los últimos invitados se dirigían hacia la salida. Carmen y Roberto se fueron en una camioneta decorada con listones y latas, rumbo al hotel en Acapulco donde pasarían su luna de miel. Ni siquiera se despidió de mí. Miguel me ofreció llevarme a casa en su Tsuru, y durante todo el camino por el eje central, ninguno de los dos habló. Él sabía que algo grave había pasado, pero también sabía que yo necesitaba tiempo para procesar lo ocurrido. Cuando llegamos al edificio donde había vivido por 30 años, Miguel me acompañó hasta la puerta de mi departamento en el segundo piso. «¿Estás segura de que estás bien, ma?», me preguntó una vez más. Asentí con la cabeza, aunque por dentro me sentía completamente vacía. «Gracias por traerme, mijo. Descansa». Él me dio un beso en la frente y se fue, preocupado pero sin saber exactamente qué hacer. Entré a mi pequeño departamento de 2 recámaras, cerré la puerta con llave y finalmente me permití llorar. Lloré por la niña que había criado y que ya no existía. Lloré por todos los años de sacrificio que aparentemente no habían significado nada. Lloré por la humillación que había vivido frente a toda esa gente. Esa noche, sentada en mi sillón de tela floreada que había comprado en Tepito hace 15 años, mirando las fotografías de Carmen cuando era pequeña que tenía en la mesita de la sala, me di cuenta de que algo había muerto dentro de mí. No era solo el dolor de la humillación, era algo más profundo. Era la comprensión de que para Carmen, yo ya no era su madre. Era solo un obstáculo, una vergüenza de su pasado pobre que tenía que tolerar. Las lágrimas siguieron saliendo hasta altas horas de la madrugada, mezclándose con el ruido de los camiones que pasaban por la calle y los gritos de los vendedores nocturnos.
Al día siguiente, desperté con los ojos hinchados y el corazón pesado. Me preparé un café de olla como siempre, pero no tenía sabor. Todo parecía haber perdido su sentido. Carmen no llamó para agradecerme por la ayuda con la boda. No llamó para disculparse por lo que había pasado. No llamó para nada. Era como si hubiera desaparecido de su vida el momento en que se convirtió en la señora Vázquez. Miguel sí me llamó para ver cómo estaba, pero incluso él parecía no entender completamente la magnitud de lo que había ocurrido. «Ma, ya sabes cómo es Carmen. Se le va a pasar», me decía. Pero yo sabía que esas cosas no se pasan. Esas palabras, esa humillación, esa falta de respeto, quedan grabadas para siempre. Durante los siguientes días, traté de seguir con mi rutina normal. Fui al mercado de Medellín a comprar verduras, visité a Doña Socorro para platicar, fui a misa en la iglesia de San Judas Tadeo como todos los domingos, pero todo se sentía diferente. La gente me preguntaba cómo había estado la boda y yo tenía que fingir que todo había salido perfecto. «Muy bonita», respondía. Carmen se veía hermosa. Y era cierto, se había visto hermosa. Pero su belleza exterior no había podido ocultar la frialdad de su corazón. Algunas vecinas que habían estado en la boda me miraban con lástima, pero nadie mencionaba lo que había pasado directamente. En México, estas cosas se manejan con silencios cómplices y miradas comprensivas. Una semana después de la boda, Carmen finalmente regresó de su luna de miel. No me llamó para contarme cómo le había ido. No me mandó ni siquiera un mensaje. Me enteré de que había vuelto porque Miguel me lo comentó de pasada. Carmen ya regresó de Acapulco. Me dijo durante una de nuestras llamadas. ¿Ya hablaste con ella? Tuve que admitir que no, que ni siquiera sabía que había regresado. Miguel se quedó callado al otro lado de la línea, probablemente procesando lo que eso significaba. Mi propia hija había regresado de su luna de miel y no había considerado necesario avisarle a su madre. Decidí tomar la iniciativa y llamarla. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara. «Bueno», dijo con voz fría, como si no supiera quién estaba llamando. «Hola, Carmen. Soy tu mamá. Quería saber cómo les fue en Acapulco». Hubo una pausa larga antes de que respondiera. «Ah, hola. Nos fue bien. El hotel estuvo padre. Esperé a que me contara más detalles, que me preguntara cómo estaba yo, que mencionara algo sobre la boda. Pero no lo hizo. El silencio se hizo incómodo hasta que finalmente decidí llenarlo. Carmen, sobre lo que pasó en la boda». «¿Qué cosa?», me interrumpió, como si genuinamente no recordara haber humillado a su madre frente a 200 personas. En ese momento supe que no había sido un arrebato momentáneo, una reacción emocional del momento. Había sido deliberado, calculado, y ahora estaba fingiendo que no había pasado nada importante. «Lo de los aretes, hija. Lo que dijiste enfrente de todos...» «Ay, ma, no exageres. Solo fue un comentario. La gente ya se olvidó». Pero yo no me había olvidado, y sospechaba que muchos de los invitados tampoco. Esa clase de humillaciones públicas tienden a quedarse en la memoria colectiva por mucho tiempo. «Carmen, me dolió mucho lo que dijiste. Me costó mucho trabajo juntar ese dinero para comprarte algo bonito». Otra pausa larga. «Ma, es que no entiendes. Ahora tengo un estatus diferente. No puedo andar usando cualquier cosa. La gente de Roberto tiene ciertas expectativas». Ahí estaba la verdad finalmente expresada con claridad. Su nueva vida de privilegios requería que se deshiciera de todo lo que la conectara con su pasado humilde, incluyéndome a mí. «Entiendo, hija», le dije, aunque en realidad no entendía cómo una persona podía cambiar tanto. Solo esperaba que pudiéramos seguir siendo cercanas. «Claro que podemos, ma, pero tienes que entender que ahora las cosas son diferentes». «¿Diferentes?». Esa palabra resonó en mi cabeza durante días después de colgar el teléfono. Diferentes significaba que los domingos familiares se habían acabado. Diferentes significaba que ya no era bienvenida en su nueva casa de las Lomas. Diferentes significaba que mi papel como madre había sido relegado a llamadas esporádicas y visitas incómodas. Durante las siguientes semanas traté de mantener algún tipo de relación con Carmen, pero cada conversación se sentía forzada, distante. Ella siempre tenía prisa, siempre tenía planes más importantes, siempre tenía una excusa para no poder verme. Miguel, por el contrario, siguió siendo el mismo hijo cariñoso de siempre.
Me visitaba los fines de semana, me llevaba al mercado cuando su camioneta estaba funcionando, me contaba sobre su trabajo y sus planes. Pero incluso él parecía notar la tensión que había surgido en la familia. ¿Ya arreglaste las cosas con Carmen?, me preguntaba de vez en cuando. Estamos trabajando en ello, le respondía, sin querer admitir que no había nada que arreglar porque para Carmen no estaba roto. Su nueva vida simplemente no incluía a su madre de la manera en que lo había hecho antes, y eso era perfectamente normal para ella. Mi nietecita Guadalupe era la única que parecía genuinamente preocupada por la situación. A sus 17 años, tenía una sabiduría emocional que su madre había perdido en algún punto del camino. Me mandaba mensajes de texto de vez en cuando, preguntando cómo estaba, contándome sobre la escuela, compartiendo pequeños momentos de su día. «Abue, ¿por qué mi mamá está tan rara últimamente?», me preguntó en uno de esos mensajes. No supe qué responderle. ¿Cómo le explicas a una adolescente que su madre se había convertido en una persona diferente? ¿Cómo le dices que a veces los adultos toman decisiones que lastiman a las personas que más los aman? Los meses pasaron, y la distancia entre Carmen y yo se hizo más evidente. Dejó de invitarme a las reuniones familiares, dejó de consultarme sobre decisiones importantes, dejó de tratarme como a su madre y empezó a tratarme como a una conocida distante con la que tenía que mantener las apariencias. Las pocas veces que nos veíamos, generalmente en casa de Miguel durante alguna celebración, ella era cortés pero fría. Me preguntaba sobre mi salud, me contaba superficialmente sobre su trabajo en la empresa de Roberto, pero nunca hablábamos de nada real, nada profundo, nada que importara realmente. Roberto, mi yerno, me trataba con una cortesía forzada que rayaba en la condescendencia. Me hablaba como si fuera una anciana decrépita que necesitaba que le explicaran las cosas despacio. «Doña Esperanza, ¿cómo está usted?», me decía con esa sonrisa falsa que había perfeccionado en sus años de trabajo en ventas. Pero yo veía en sus ojos el desprecio, la forma en que me evaluaba como si fuera un mueble viejo que había que tolerar. Carmen había encontrado en él al socio perfecto para su nueva vida, alguien que validara su deseo de cortar los lazos con su pasado humilde. Una tarde de octubre, mientras estaba ordenando mis fotografías viejas en cajas de zapatos, encontré una imagen de Carmen cuando tenía 5 años. Estábamos en Chapultepec, en uno de esos paseos dominicales que solíamos hacer cuando el dinero alcanzaba para el camión y un helado. Ella llevaba un vestido amarillo que yo había cosido a mano y tenía una sonrisa enorme mientras abrazaba a un payaso de la calle. Se veía tan feliz, tan inocente, tan llena de amor por la vida y por mí. Sostuve la fotografía durante mucho tiempo, tratando de recordar en qué momento se había perdido esa niña alegre y agradecida. Pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar para siempre. Los días siguientes a la boda se arrastraron como si el tiempo mismo hubiera decidido castigarme por existir. No podía sacarme de la cabeza las risas del salón, los susurros de los invitados, la mirada de desprecio de Carmen cuando levantó mis aretes como si fueran algo repugnante. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar su voz gritando: «Regalo de pobre que me dio la vieja», y sentía cómo se me partía el corazón una vez más. Era como si esas palabras hubieran quedado grabadas en mi alma con hierro caliente, recordándome constantemente lo poco que valía para la hija que había criado con tanto amor. Carmen no había llamado ni una sola vez desde que regresó de Acapulco, ni para preguntarme cómo estaba, ni para agradecer todo lo que había hecho para su boda, ni siquiera para fingir que le importaba un poco mi existencia. Cuando Miguel me contó que ya habían regresado de la luna de miel, sentí una punzada de dolor tan profunda que tuve que sentarme en mi silla de la cocina para no caerme. Mi propia hija había estado de vuelta en la Ciudad de México por una semana completa y no había considerado necesario avisarle a su madre. Era como si hubiera muerto para ella el mismo día de su boda, como si mi humillación hubiera sido mi funeral público. Me quedaba sentada en mi pequeña sala durante horas, mirando las fotografías que tenía en la mesita de madera. Ahí estaba Carmen a los 3 años, corriendo por los pasillos del Hospital General donde yo trabajaba de noche limpiando los quirófanos. Recordaba cómo tenía que llevarla conmigo porque no tenía dinero para pagarle a alguien que la cuidara.
La cargaba en mis brazos mientras trapeaba los pisos, y ella se quedaba dormida en una silla improvisada que le hacía con toallas limpias. Los doctores y enfermeras la conocían y la querían. Le daban dulces y la hacían reír mientras yo terminaba mi turno. Carmen no recordaba esos tiempos, o simplemente había decidido olvidarlos porque no encajaban con la nueva versión de sí misma que había construido. Había otra fotografía de cuando Carmen tenía 8 años, el día de su primera comunión en la iglesia de San Judas Tadeo. Yo había trabajado horas extras durante 3 meses para pagarle el vestido blanco que tanto quería, el mismo vestido que había visto en el aparador de una tienda en la zona rosa. Era tan caro que tuve que pedirle prestado dinero a mi hermana Luz, que también tenía muy poco, pero que entendía lo importante que era para mí darle a Carmen lo mejor que pudiera. En esa fotografía, Carmen tenía una sonrisa radiante y me abrazaba con tanta fuerza como si nunca quisiera soltarme. «Mami, eres la mejor del mundo entero», me había dicho ese día. Ahora, mirando esa imagen, me preguntaba en qué momento se había perdido esa niña que me amaba incondicionalmente. Los recuerdos siguieron llegando como oleadas implacables. Recordé cuando Carmen tuvo neumonía a los 12 años y estuvimos internadas en el hospital de niños por 2 semanas. Yo no me movía de su lado. Dormía en una silla incómoda junto a su cama. Le compraba gelatinas de colores en el puesto de afuera porque eran lo único que podía tragar. Los médicos me decían que podía irme a descansar, que las enfermeras cuidarían bien de ella, pero yo no quería alejarme ni un minuto. Carmen lloraba cuando yo tenía que salir aunque fuera al baño. Me suplicaba que no la dejara sola. «No te vayas, mami. Sin ti me da mucho miedo», me decía con voz ronca por la enfermedad. Yo le prometía que nunca la abandonaría, que siempre estaría ahí para cuidarla, que era lo más importante de mi vida. Cuando finalmente se recuperó, Carmen me hizo un dibujo en una hoja de papel que había pedido prestada. Era yo y ella tomadas de la mano, rodeadas de corazones rojos, y abajo había escrito con su letra de niña: «Para mi mami hermosa, que es mi heroína». Guardé ese dibujo en mi cartera durante años hasta que se desgastó tanto que tuve que guardarlo en una caja especial. Lo saqué esa tarde y lo sostuve con manos temblorosas, tratando de entender cómo la misma niña que me había dibujado como su heroína ahora me trataba como a una extraña molesta de la que tenía que avergonzarse. La adolescencia de Carmen había sido difícil, pero yo siempre pensé que era normal. Se volvió más distante, más exigente, más crítica de todo lo que yo hacía o decía. «Ay, ma, no entiendes nada», era su frase favorita cuando le sugería algo. Pero aún así, dependía de mí para todo, para que le planchara la ropa que se iba a poner a las fiestas, para que le diera dinero para salir con sus amigas, para que la esperara despierta cuando llegaba tarde los fines de semana. Yo lo hacía todo con gusto porque pensaba que era mi trabajo como madre, mi forma de demostrarle cuánto la amaba. Nunca se me ocurrió que quizás la estaba malcriando, que quizás le estaba enseñando que el amor se demostraba a través del sacrificio constante sin esperar nada a cambio. Cuando Carmen entró a la universidad, yo me sentí tan orgullosa que lloré el día que la acompañé a inscribirse. Recorrimos juntas los pasillos de la Universidad del Valle de México, y yo veía cómo otros estudiantes llegaban acompañados de padres bien vestidos, con carros del año, hablando de carreras y oportunidades que yo apenas podía imaginar. Carmen parecía avergonzada de mi presencia, de mis zapatos gastados, de mi bolsa vieja, de la forma en que yo hablaba con demasiado respeto hacia los empleados administrativos. «Ma, no tienes que venir conmigo a todos lados», me dijo ese día. «Ya soy adulta. Puedo hacer las cosas sola». Pero yo no sabía cómo demostrarle mi apoyo de otra manera que no fuera estando físicamente presente. Los años universitarios fueron cuando realmente comenzó a cambiar. Carmen empezó a hablar diferente, a vestirse diferente, a tener amigas que vivían en colonias que yo solo conocía de nombre. Me contaba sobre fiestas en casas de Polanco, sobre restaurantes caros donde iba con sus compañeros de clase, sobre oportunidades de trabajo en empresas importantes. Yo la escuchaba fascinada y orgullosa, pero también empezaba a sentir una distancia creciente entre nosotras. Carmen hablaba de un mundo al que yo no pertenecía, al que nunca podría pertenecer. Y aunque me alegraba ver que tenía oportunidades que yo nunca había tenido,
También me dolía darme cuenta de que cada nueva oportunidad la alejaba más de mí. Cuando Carmen se graduó, yo había ahorrado durante meses para comprarle un regalo especial. Había visto un reloj hermoso en una joyería del centro que costaba exactamente lo que había logrado juntar trabajando turnos extra en la oficina de limpieza. El día de la graduación, me vestí con mi mejor vestido, me peiné cuidadosamente y llegué al auditorio de la universidad con mi regalo envuelto y una sonrisa enorme en el rostro. Pero cuando busqué a Carmen entre la multitud de graduados, no me vio. Estaba rodeada de sus amigos y sus familias, posando para fotografías, riéndose y celebrando. Esperé durante horas a que tuviera un momento libre para acercarse a mí, pero nunca llegó. Al final, me fui a casa sin hablar con ella, con mi regalo sin entregar y el corazón destrozado. Esa noche, Carmen llegó a casa muy tarde, emocionada por las celebraciones. «¿Cómo estuvo todo, mija?», le pregunté, tratando de ocultar mi tristeza. «Ah, estuvo padrísimo, ma. Fuimos a cenar a un restaurante súper agradable en la zona rosa. Roberto invitó a todo el grupo. Era la primera vez que mencionaba a Roberto, y noté cómo sus ojos brillaban de una manera diferente cuando pronunciaba su nombre. Le di su regalo esa noche, en la sala de nuestro pequeño departamento, sin ceremonia ni fotografías. Carmen lo abrió con poco entusiasmo, murmuró un «gracias» distraído, y siguió contándome sobre su nuevo grupo de amigos y sobre Roberto, quien aparentemente venía de una familia muy bien acomodada de Las Lomas. Los meses que siguieron fueron un torbellino de cambios. Carmen consiguió trabajo en la empresa de la familia de Roberto. Comenzó a ganar más dinero del que yo había visto en mi vida, y empezó a mudarse lentamente hacia un mundo que no incluía nuestro departamento en Doctores. Ya no llegaba a casa para la cena, ya no me contaba sobre su día, ya no me pedía consejos sobre nada. «Estoy muy ocupada con el trabajo, ma», me decía cuando le preguntaba por qué ya casi no la veía. «Roberto y yo tenemos muchos compromisos sociales». Compromisos sociales. Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente porque representaban todo lo que yo no era y nunca podría ser. Cuando Carmen me presentó oficialmente a Roberto, supe inmediatamente que él me veía como un obstáculo. Era educado, pero su cortesía tenía una frialdad que me helaba la sangre. Me hablaba como se le habla a una empleada doméstica, con esa condescendencia que la gente acomodada reserva para quienes consideran inferiores. «Mucho gusto, señora Morales», me dijo estrechando mi mano con desgana. Durante toda la cena en un restaurante de Polanco que Carmen había elegido, Roberto habló sobre su trabajo, su familia, sus planes futuros con Carmen. Yo intenté participar en la conversación, pero era obvio que mi presencia los incomodaba. Carmen me daba miradas de advertencia cada vez que yo abría la boca, como diciéndome que me quedara callada y no la avergonzara. La relación entre Carmen y Roberto se volvió cada vez más seria, y yo fui siendo gradualmente excluida de sus vidas. Ya no me invitaban a las reuniones familiares del lado de Roberto, ya no me contaban sobre sus planes de boda hasta que ya todo estaba decidido. Carmen venía a visitarme esporádicamente, pero nuestras conversaciones se habían vuelto superficiales y tensas. Hablábamos del clima, de las noticias, de los vecinos, pero nunca de nada que realmente importara. Era como si fuéramos dos extrañas que fingían conocerse por cortesía. La niña que había sido mi mejor amiga, mi confidente, mi compañera de vida, había desaparecido y en su lugar quedó una mujer fría que me toleraba porque las buenas costumbres así lo dictaban. Cuando Carmen anunció oficialmente su compromiso, yo fingí estar feliz, pero por dentro sentía como si estuviera perdiendo a mi hija para siempre. La boda se convirtió en el centro de su universo, y yo fui relegada al papel de ayudante silenciosa. Carmen me pedía que hiciera cosas, que bordara servilletas, que ayudara con las invitaciones, que coordinara con los proveedores, pero nunca me consultaba sobre las decisiones importantes. Era mano de obra gratuita, no la madre de la novia. Roberto y su familia tomaron todas las decisiones que importaban: el lugar, la comida, la música, la lista de invitados. Yo era una espectadora de la boda de mi propia hija. El día de la boda, mientras me preparaba en mi pequeño cuarto, mirándome en el espejo rajado del tocador, traté de convencerme de que todo iba a estar bien. «Es solo una fase», me dije.
Cuando se case y se tranquilice, volverá a ser mi Carmen. Me puse mi mejor vestido, me peiné con cuidado, me maquillé un poco para verme presentable. Quería estar hermosa para mi hija en el día más importante de su vida. Tomé los aretes de perlas que había comprado con tanto esfuerzo y los envolví cuidadosamente en papel dorado. Mientras caminaba hacia la parada del camión que me llevaría al salón Jardines de Xochimilco, me sentía llena de esperanza. Quizás ese día Carmen recordaría cuánto me amaba. Quizás vería el amor detrás de mi regalo humilde. Quizás todo volvería a ser como antes. Pero nada volvió a ser como antes. La humillación pública fue solo la confirmación de lo que ya había estado pasando durante años. Yo había perdido a mi hija mucho antes de que ella se casara. La había perdido lentamente, en pequeñas dosis de frialdad, en miradas de vergüenza, en conversaciones cada vez más escasas, en excusas para no pasar tiempo conmigo. La boda fue simplemente el momento en que Carmen decidió hacer público lo que ya era privado, que yo no tenía lugar en su nueva vida. Ahora, sentada en mi sala, rodeada de recuerdos de una hija que ya no existía, me di cuenta de algo que me quitó el aliento. Durante todos esos años, yo había estado rogando por el amor de alguien que ya había decidido que yo no lo merecía. Había estado tratando de recuperar a una niña que había crecido y se había convertido en una mujer que se avergonzaba de sus raíces. Había estado aferrándome a fotografías y recuerdos de una relación que había muerto lentamente, sin que yo me diera cuenta hasta que fue demasiado tarde. Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de humillación o de dolor agudo. Eran lágrimas de comprensión, de aceptación, de duelo por algo que había perdido hace mucho tiempo, pero que recién ahora estaba reconociendo. Me levanté de mi silla, fui a la cocina y me preparé una taza de café de olla como mi madre me había enseñado. Mientras esperaba a que el café se calentara, miré por la ventana hacia la calle donde había visto a Carmen jugar tantas veces cuando era pequeña. Los niños del edificio seguían jugando ahí, llenando el aire con risas que me recordaban a tiempos más simples. Y fue entonces, parada en mi pequeña cocina con el aroma del café llenando el aire, cuando sentí que algo fundamental se rompía dentro de mí. No era solo tristeza o desilusión, era algo más profundo, más definitivo. Era el momento en que finalmente entendí que había pasado años tratando de recuperar algo que ya no existía, suplicando por el amor de alguien que había decidido que yo era una vergüenza. Por primera vez en mi vida, comencé a preguntarme qué pasaría si dejara de suplicar. Esa mañana desperté diferente, como si durante la noche algo fundamental hubiera cambiado dentro de mí. No hubo un momento dramático, no hubo gritos ni lamentos. Simplemente abrí los ojos a las 6 de la mañana, como había hecho durante los últimos 40 años. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí una extraña calma corriendo por mis venas. Mientras preparaba mi café de olla, mirando por la ventana de la cocina hacia la calle donde Carmen solía jugar cuando era niña, supe con una claridad cristalina que ya no podía seguir viviendo así. No era una decisión emocional ni desesperada. Era algo más profundo, más sereno. Era el momento en que finalmente entendí que merecía algo mejor que suplicar por el amor de alguien que había decidido que yo era una vergüenza. Me senté en mi mesa de la cocina con una libreta vieja que usaba para hacer las cuentas del mes y comencé a escribir. No era una lista de resentimientos ni una carta de despedida dramática. Era algo mucho más práctico. Una lista de todas las cosas que necesitaba hacer para recuperar el control de mi propia vida. Durante años había estado tan ocupada tratando de complacer a Carmen y mantener una relación que ya no existía, que había olvidado que yo también tenía derechos, que yo también tenía opciones. Escribí despacio, con letra firme. 1. Revisar documentos del banco. 2. Buscar información sobre la casa. 3. Llamar a mi prima Teresa en Guadalajara. 4. Organizar mis papeles importantes. 5. Decidir qué quiero hacer con el resto de mi vida. La primera parada fue el Banco Azteca en la Avenida Insurgentes, donde había tenido mi cuenta durante más de 20 años. Don Armando, el gerente que me conocía desde que Carmen era pequeña, me recibió con la sonrisa amable de siempre. «Buenos días, doña Esperanza. ¿En qué la puedo ayudar hoy?».
Le expliqué que quería revisar todos mis documentos, todas mis cuentas, todas las autorizaciones que había dado a lo largo de los años. Don Armando me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Durante la siguiente hora, descubrí cosas que me quitaron el aliento. Carmen tenía autorización para manejar mi cuenta desde hacía 5 años, autorización que yo había dado cuando ella me dijo que quería ayudarme con las finanzas. Pero lo más impactante fue descubrir que había un préstamo a mi nombre por 70,000 pesos que yo nunca había solicitado. ¿Cuándo se hizo este préstamo, don Armando?, pregunté, tratando de mantener la calma mientras leía los documentos. Hace 6 meses, doña Esperanza. Su hija Carmen vino con los papeles firmados por usted. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza, pero respiré profundo y mantuve la compostura. Carmen había usado mi nombre y mi firma para conseguir dinero para su boda, dinero que yo ni siquiera sabía que existía, dinero que ahora yo tendría que pagar con mi pensión durante los próximos 5 años. Don Armando, quiero cancelar todas las autorizaciones que he dado. Quiero que solo yo pueda manejar mi cuenta a partir de hoy. Él asintió y comenzó a preparar los papeles necesarios. ¿También quiere cambiar las claves y contraseñas, doña Esperanza? Sí, por favor, todo. Salí del banco con una sensación extraña en el pecho. No era furia ni tristeza, era algo más parecido a la liberación. Por primera vez en años, nadie más que yo tenía control sobre mi dinero, sobre mis decisiones financieras. Carmen se enteraría pronto de que ya no podía usar mi cuenta para sus gastos, pero eso ya no era mi problema. Durante años había sido responsable de los deseos y necesidades de mi hija, pero nunca más volvería a permitir que alguien tomara decisiones sobre mi vida sin consultarme. Caminé por Insurgentes hacia la oficina del registro público, sintiendo cada paso como una pequeña victoria contra todas las veces que había permitido que me trataran como si fuera invisible. En el registro público, la señora Guadalupe, una mujer de mi edad que trabajaba ahí desde hacía décadas, me ayudó a revisar los documentos de la casa donde había vivido durante 30 años. Aquí está todo, doña Esperanza, me dijo mientras extendía los papeles sobre el mostrador. La casa está completamente a su nombre. No hay ninguna hipoteca ni gravamen. Sentí un alivio enorme al confirmar lo que ya sabía. La casa era mía. Había sido mía desde que mi difunto esposo Joaquín la compró en los años 80. Y seguía siendo mía a pesar de todos los cambios que habían ocurrido en mi vida. ¿Quiere hacer algún cambio en la escritura, señora?, me preguntó. Por ahora no, pero quiero asegurarme de que toda la documentación esté en orden. Durante las siguientes semanas, comencé a organizar mi vida de maneras que nunca antes había considerado. Llamé a mi prima Teresa en Guadalajara, a quien no había visto en 5 años, pero con quien siempre había mantenido una relación cariñosa. Teresa, habla Esperanza. ¿Cómo estás, prima? Su voz sonó genuinamente feliz de escuchar de mí. Esperanza, qué sorpresa tan linda. ¿Cómo estás, prima querida? Hace tanto que no sabemos nada de ti. Le conté, sin entrar en detalles dolorosos, que estaba considerando hacer algunos cambios en mi vida, quizás visitar otras ciudades, explorar nuevas posibilidades. Teresa, ¿todavía tienes ese cuarto extra en tu casa? Claro que sí, Esperanza. De hecho, desde que mis hijos se casaron, la casa se siente muy grande y muy silenciosa. Sería una bendición tenerte aquí. La conversación con Teresa me llenó de una esperanza que no había sentido en años. Ella me contó sobre su vida en Guadalajara, las mañanas tranquilas en el mercado de San Juan de Dios, las tardes en la plaza de armas viendo a los mariachis, los domingos en la iglesia del Sagrado Corazón, donde había hecho muchas amigas de nuestra edad. Aquí nadie te conoce, Esperanza. Me dijo sin saber por qué esas palabras eran exactamente lo que necesitaba escuchar. Podrías empezar de nuevo, ser simplemente tú misma, sin cargar con el peso del pasado. Teresa no sabía los detalles de mi situación con Carmen, pero su invitación sincera me dio fuerzas para considerar seriamente la posibilidad de alejarme de todo lo que me causaba dolor. Durante los días siguientes, comencé a hacer pequeños cambios en mi rutina que preparaban el terreno para decisiones más grandes. Cambié mi testamento en el notario público de la colonia Roma, el licenciado Fernández, un hombre mayor que había conocido a través de una vecina. Doña Esperanza, ¿está segura de estos cambios?, me preguntó cuando le expliqué que quería dividir mis bienes de manera diferente.
Completamente segura, licenciado. En el Nuevo Testamento, la casa sería para Miguel, mi hijo menor, quien siempre me había tratado con respeto y cariño. Carmen no recibiría nada de la propiedad, aunque sí tendría derecho a algunos objetos personales y fotografías familiares. Las pequeñas joyas que me quedaban serían para mi nieta Guadalupe, quien había mostrado el único corazón genuino en toda esa familia. También comencé a organizar mis pertenencias de una manera que nunca antes había hecho. Separé mis cosas en 3 grupos: lo esencial que me llevaría si decidía irme, las cosas sentimentales que quería conservar y todo lo demás que podría quedar en la casa para Miguel. Fue un proceso emocionalmente agotador, pero también liberador. Cada objeto que tocaba me traía recuerdos. Los platos que había comprado cuando Carmen era pequeña, las fotografías de cumpleaños y navidades que ya no se repetirían, los regalos que había recibido de una hija que ya no me veía como su madre. Pero por primera vez, no me aferré a esos recuerdos con desesperación. Los miré con la serenidad de quien entiende que el pasado ya se fue y que el futuro puede ser diferente. Una tarde, mientras organizaba mi ropa en el armario, encontré el vestido que había usado el día de la boda de Carmen. Lo sostuve en mis manos durante mucho tiempo, recordando las ilusiones que tenía esa mañana, la esperanza de que todo fuera perfecto, la ingenuidad de creer que mi hija había madurado y que nuestra relación mejoraría después del matrimonio. El vestido olía todavía al perfume que me había puesto ese día, un perfume caro que había comprado especialmente para la ocasión. Lo doblé cuidadosamente y lo puse en una caja con otros recuerdos que ya no formaban parte de mi presente. No era un gesto de amargura, sino de liberación. Miguel llegó a visitarme un domingo por la tarde, como lo hacía cada 15 días desde hacía años. Era un ritual que ambos valorábamos. Él me traía pan dulce de la panadería La Esperanza en la colonia obrera. Tomábamos café, me contaba sobre su trabajo en el taller mecánico y yo le preguntaba sobre su novia Lucía y sus planes de futuro. Ese domingo, sin embargo, noté que me miraba de manera diferente, como si percibiera algo distinto en mí. «¿Estás bien, ma? Te veo, no sé, diferente», me dijo mientras mordía un cuerno de mantequilla. «Estoy bien, mijo. Mejor que bien», diría yo. Le conté, sin entrar en detalles sobre Carmen, que había estado organizando mis cosas, poniendo mis asuntos en orden. «Es bueno hacer eso de vez en cuando», le dije. «Ayuda a ver las cosas con más claridad». Miguel asintió, pero vi preocupación en sus ojos. «No estarás pensando en hacer alguna locura, ¿verdad, ma?», se rió, pero había algo genuino detrás de la pregunta. «No, mijo, no son locuras, son decisiones. Hay una diferencia muy grande entre las dos». Le hablé sobre la importancia de no permitir que otros tomen decisiones por uno, sobre la dignidad de vivir la vida según los propios términos, sobre la paz que viene de no tener que justificar constantemente la propia existencia. Miguel me escuchó con atención, y aunque no entendía completamente de qué estaba hablando, respetó mi necesidad de expresar estos pensamientos. «Mientras seas feliz, ma», me dijo finalmente, «eso es lo único que me importa». Los siguientes días fueron una secuencia de pequeñas acciones que construían hacia algo más grande. Fui a la farmacia donde había comprado mis medicamentos durante años y pedí que toda mi información médica fuera transferida a otra sucursal en Guadalajara. Doña Rosa, la farmacéutica, me miró con curiosidad. «¿Se va a mudar, doña Esperanza?» «Es posible», le respondí. «Estoy considerando algunas opciones». Cancelé las suscripciones que tenía, el periódico que me traían todas las mañanas, la revista de cocina que había estado recibiendo durante 10 años, el servicio de cable que solo usaba para ver telenovelas. Cada cancelación se sentía como cortar una cuerda que me mantenía atada a una vida que ya no me hacía feliz. También visité la iglesia de San Judas Tadeo, donde había ido a misa todos los domingos durante décadas. Hablé con el padre Martínez, un sacerdote joven que había llegado a la parroquia hacía 2 años y quien siempre me saludaba con cariño. «Padre, quería agradecerle por todo el apoyo espiritual que me ha dado durante estos años difíciles». Él me miró con esa expresión de comprensión que solo tienen las personas que han escuchado muchas historias de sufrimiento humano. «Doña Esperanza, usted siempre será bienvenida aquí, pero también entiendo que a veces necesitamos buscar nuevo terreno para crecer».
Sus palabras me confirmaron que la decisión que estaba tomando no era una huida, sino un acto de valentía. El momento definitivo llegó una tarde cuando Carmen finalmente me llamó después de 3 semanas de silencio total. Su voz sonaba irritada e impaciente desde el primer momento. «Ma, ¿qué hiciste en el banco? Roberto fue a usar la tarjeta para unos gastos y le dijeron que ya no tengo autorización. No había ni un hola, ni un ¿cómo estás?, ni una disculpa por las semanas de abandono. Solo reproches y exigencias. Carmen, decidí manejar mis propios asuntos financieros», le respondí con calma. «¿Cómo que decidiste?» «Ma, yo te ayudo con esas cosas porque tú no entiendes de bancos y números». La condescendencia en su voz era tan familiar que ya ni me molestaba. Era solo otra confirmación de que había tomado la decisión correcta. «Entiendo perfectamente bien, Carmen. Entiendo que pediste un préstamo a mi nombre sin consultarme. Entiendo que has estado usando mi dinero para tus gastos durante meses. Entiendo muchas cosas que antes no quería ver». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Cuando Carmen finalmente habló, su voz tenía esa tone de falsa víctima que había perfeccionado durante años. «No puedo creer que estés actuando así conmigo, Ma. Después de todo lo que hemos pasado juntas, después de lo unidas que siempre hemos sido». Era increíble cómo podía reescribir la historia en tiempo real, cómo podía convertir años de frialdad y desprecio en una narrativa de cercanía y amor. «Carmen, creo que recordamos cosas muy diferentes», le dije simplemente. «Yo recuerdo los últimos 5 años y especialmente recuerdo el día de tu boda». Otro silencio. Esta vez más largo, más tenso. «Ma, si sigues con esa actitud, no sé si podemos tener una relación normal». Era su amenaza favorita, la que había usado durante años para controlarme, portarse mal conmigo y luego amenazar con alejarme de su vida si yo me quejaba. «Carmen», le dije con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma, «creo que no hemos tenido una relación normal durante mucho tiempo, y ya no voy a fingir que sí». «¿Qué se supone que significa eso?». Su voz ahora tenía un tono de pánico que nunca antes había escuchado. «Significa que estoy tomando decisiones sobre mi vida, y esas decisiones ya no giran alrededor de tratar de recuperar el amor de alguien que decidió que ya no me lo quiere dar». Colgué el teléfono suavemente, sin gritos ni dramática. Solo presioné el botón rojo y dejé el silencio llenar mi sala. Por primera vez en años, el silencio no se sentía vacío o solitario. Se sentía lleno de posibilidades, lleno de paz, lleno de la promesa de días en los que no tendría que justificar mi existencia ante nadie. Me quedé sentada en mi sillón durante mucho tiempo, escuchando los sonidos de la calle, viendo cómo la luz del atardecer entraba por mis ventanas, sintiendo cómo algo fundamental había cambiado para siempre en mi vida. Esa noche, saqué una maleta vieja del closet y comencé a empacar mis cosas más importantes. No era un empaque desesperado ni emocional. Era metódico, pensado, deliberado. Doblé cuidadosamente la ropa que quería llevar. Envolví las fotografías que valía la pena conservar. Guardé los documentos que necesitaría para empezar de nuevo en otro lugar. Cada objeto que ponía en la maleta era una elección consciente sobre qué quería llevar a mi nueva vida y qué estaba dispuesta a dejar atrás. Cuando terminé de empacar, llamé a Teresa en Guadalajara. «Prima, ¿sigues teniendo disponible ese cuarto?». «Por supuesto, Esperanza». «¿Ya tomaste una decisión?». «Sí», le dije, y la palabra se sintió como la más honesta que había pronunciado en años. «Sí, ya decidí. ¿Te parece bien si llego el próximo viernes?». Teresa gritó de felicidad al otro lado de la línea. «¡Claro que sí! Esperanza, esto va a ser maravilloso. Te voy a enseñar toda la ciudad, te voy a presentar a mis amigas, vamos a ser tan felices juntas». Su entusiasmo genuino me llenó de una alegría que había olvidado que podía sentir. Mientras me preparaba para dormir esa noche, miré alrededor de mi pequeño departamento, el lugar donde había vivido las mejores y peores épocas de mi vida. No sentí nostalgia ni miedo. Solo sentí gratitud por todo lo que había aprendido ahí y emoción por todo lo que estaba por venir. Había tomado la decisión más importante de mi vida, elegir mi propia felicidad por encima del deseo de ser amada por alguien que había decidido que yo no era digna de amor. Y por primera vez en años,
Me dormí sin preocuparme por lo que Carmen pensaría de mí mañana. La mañana del viernes llegó con una claridad que no había sentido en años. Desperté temprano, no por ansiedad, sino por emoción genuina. Había empacado mis maletas la noche anterior, dejando la casa limpia y ordenada para Miguel, quien vendría más tarde para recibir las llaves y los documentos. Mi autobús hacia Guadalajara salía a las 2 de la tarde desde la terminal de autobuses del norte, y por primera vez en mucho tiempo sentía que me dirigía hacia algo mejor en lugar de huir de algo malo. Mientras tomaba mi último café de olla en esa cocina que había sido mi refugio durante 30 años, escuché que alguien tocaba la puerta con insistencia. Era temprano, apenas las 8 de la mañana, y el toquido tenía esa urgencia desesperada que reconocí inmediatamente. Abrí la puerta y ahí estaba Carmen, pero no la Carmen fría y distante de los últimos años. Esta Carmen tenía ojeras profundas, el cabello despeinado y esa expresión de pánico que no le había visto desde que era niña y perdía sus juguetes favoritos. Detrás de ella estaba Roberto, con el ceño fruncido y esa actitud de superioridad que había perfeccionado, pero que ahora parecía más forzada que natural. «Ma, ¿qué está pasando aquí?», fue lo primero que dijo Carmen sin siquiera saludarme. «Miguel nos llamó anoche y dijo unas cosas muy raras, que le habías dado la escritura de la casa, que te ibas a Guadalajara, que habías cambiado tu testamento. Por favor, dime que es una broma». Su voz temblaba entre la incredulidad y la desesperación. «No es ninguna broma, Carmen. Es mi vida, y por primera vez en mucho tiempo estoy tomando mis propias decisiones sobre ella». La invité a pasar, más por cortesía que por deseo de prolongar la conversación. Carmen entró como un huracán, mirando a su alrededor, como si esperara encontrar evidencias de algún complot. Roberto me siguió con esa expresión de quien está evaluando una situación financiera que se les está saliendo de control. «Señora Esperanza», me dijo con esa voz condescendiente que tanto me molestaba, «creo que debería reconsiderar estas decisiones tan drásticas. Las familias tienen que mantenerse unidas, especialmente en tiempos difíciles». Me senté en mi sillón, el mismo donde había llorado tantas noches, pensando en lo que había perdido con mi hija, pero ahora me sentía serena y en control. «Roberto, agradezco tu preocupación, pero estas no son decisiones drásticas. Son decisiones pensadas, meditadas y completamente mías». Carmen se dejó caer en el sofá, con esa expresión dramática que usaba cuando quería manipular una situación. «Ma, no entiendo por qué estás haciendo esto. Siempre hemos estado bien. Siempre hemos sido una familia unida. ¿Por qué de repente quieres destruir todo?». Era increíble cómo podía reescribir la historia, incluso en tiempo real, convertir años de frialdad en una narrativa de armonía familiar. «Carmen, creo que tenemos recuerdos muy diferentes de cómo ha sido nuestra relación en los últimos años», le dije con calma. «Yo recuerdo el día de tu boda, cuando me humillaste frente a 200 personas. Recuerdo años de sentirme como un estorbo en tu vida. Recuerdo descubrir que pediste un préstamo a mi nombre sin consultarme. Recuerdo muchas cosas que tú, aparentemente, has olvidado». El silencio que siguió fue tenso e incómodo. Carmen abrió y cerró la boca varias veces, buscando las palabras que pudieran desarmar la verdad que acababa de expresar. Roberto se aclaró la garganta, claramente incómodo con la dirección que estaba tomando la conversación. «Ma, si estás enojada por lo de la boda, ya te pedí disculpas por eso», mintió Carmen descaradamente. En ningún momento me había pedido disculpas. De hecho, había fingido que no había pasado nada importante. «Carmen, nunca me has pedido disculpas, nunca has reconocido que me lastimaste, y honestamente, ya no las necesito. He encontrado algo mucho más valioso que una disculpa forzada. He encontrado mi propia dignidad». Estas palabras parecieron golpearla como si hubiera recibido una bofetada. Por primera vez en años, vi en sus ojos algo parecido al miedo genuino. No era el miedo de perder a su madre, sino el miedo de enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Roberto decidió cambiar de táctica, adoptando ese tono empresarial que usaba cuando quería parecer razonable. «Señora Esperanza, entiendo que haya habido malentendidos familiares, pero debemos pensar en el futuro de manera práctica. Carmen y yo hemos estado considerando cuidar de usted en sus años dorados.
Tenemos los recursos, tenemos el espacio en nuestra nueva casa. No tiene sentido que se vaya a vivir con extraños cuando su familia puede cuidar de usted aquí. Era la propuesta más hipócrita que había escuchado en años. Durante meses habían demostrado que mi presencia los incomodaba, y ahora que descubrían las implicaciones financieras de mi partida, de repente querían cuidar de mí. Roberto, agradezco la oferta, pero Teresa no es una extraña. Es mi prima, mi familia de sangre, y alguien que genuinamente quiere mi compañía, no que la tolera por obligación. Vi cómo Carmen y Roberto intercambiaban miradas rápidas, esa comunicación silenciosa que tienen las parejas que han conspirado juntas durante mucho tiempo. Además, continué, he vivido sola durante los últimos 10 años desde que murió mi esposo, y he demostrado que puedo cuidar de mí misma perfectamente bien. No necesito que nadie me cuide como si fuera una niña. La idea de ser una carga para alguien más me resultaba repugnante, especialmente para alguien que me veía como un obstáculo para su felicidad. Carmen se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala con esa energía nerviosa que tenía cuando las cosas no salían como ella quería. «Ma, esto es ridículo. Nosotros somos tu familia real. Guadalupe te extraña muchísimo. Miguel está confundido y preocupado y yo te necesito». Esas últimas palabras las dijo con voz quebrada, pero ya no tenían el poder de manipularme como antes. «Carmen, Guadalupe puede visitarme en Guadalajara cuando quiera. Es una ciudad hermosa y será una aventura para ella. Miguel entiende y respeta mis decisiones. Y en cuanto a que me necesitas», hice una pausa, eligiendo mis palabras cuidadosamente. «Creo que me necesitas ahora porque te has dado cuenta de las implicaciones prácticas de mi ausencia, no porque genuinamente valores mi presencia en tu vida». Roberto se acercó a la ventana y comenzó a mirar hacia la calle, calculando probablemente el valor de la propiedad que acababan de perder. «Señora Esperanza, ¿ha considerado las implicaciones legales de estos cambios tan súbitos? Los testamentos pueden ser impugnados, especialmente cuando hay indicios de que la persona no estaba en plenas facultades mentales al hacer los cambios». Era una amenaza apenas disimulada, su forma de insinuar que podrían declararme mentalmente incompetente si no revertía mis decisiones. Me levanté de mi sillón y lo miré directamente a los ojos con una firmeza que lo sorprendió. «Roberto, tengo 68 años, no 88. Tengo todas mis facultades mentales perfectamente claras. He consultado con un notario respetable y todas mis decisiones están completamente dentro de mis derechos legales. Si quieres impugnar algo, adelante, pero te garantizo que tengo documentación de todo lo que ha pasado en esta familia durante los últimos años». Carmen se dio cuenta de que las amenazas legales no iban a funcionar y decidió intentar la manipulación emocional directa. Se acercó a mí y tomó mis manos, adoptando esa expresión de niña dulce que había usado para conseguir lo que quería desde que era pequeña. «Mami, por favor no hagas esto. Sé que he cometido errores, sé que no he sido la hija perfecta, pero podemos arreglar las cosas, podemos volver a ser como antes, cuando éramos solo tú y yo contra el mundo. ¿Recuerdas cuando era pequeña y me decías que yo era lo más importante de tu vida?» Sus palabras estaban diseñadas para desarmar todas mis defensas, para hacerme recordar a la niña que había amado incondicionalmente. Y funcionaron, pero no de la manera que ella esperaba. «Sí, Carmen, recuerdo perfectamente cuando eras lo más importante de mi vida. Recuerdo cuando sacrifiqué todo por ti, mi juventud, mis oportunidades, mi bienestar económico, mis relaciones sociales. Recuerdo cuando vivía exclusivamente para hacerte feliz». Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, pero no eran lágrimas de debilidad, sino de liberación. Pero también recuerdo el momento en que me di cuenta de que, para ti, yo nunca fui lo más importante. Fui útil mientras me necesitaste, y me convertí en un estorbo cuando ya no me necesitaste más. Y está bien, Carmen. Los hijos crecen, se independizan, forman sus propias familias. Pero también está bien que las madres decidamos vivir para nosotras mismas cuando ya cumplimos nuestro papel. Roberto se acercó nuevamente, esta vez con una expresión más desesperada. «Señora Esperanza, seamos prácticos. Usted ha invertido toda su vida en esta casa, en esta familia, en esta ciudad. ¿De verdad va a tirar todo eso por la borda por un conflicto familiar temporal? Roberto,
Le respondí con una sonrisa que me sorprendió a mí misma por su serenidad. No estoy tirando nada por la borda. Estoy recogiendo los pedazos de lo que queda de mi vida y decidiendo hacer algo hermoso con ellos. Durante años me he sentido como una espectadora de mi propia existencia, esperando que otros decidieran si tenía valor o no. Ya no más. Carmen comenzó a llorar, pero eran lágrimas de frustración más que de tristeza genuina. ¿Y qué se supone que vamos a hacer sin ti? ¿Quién va a cuidar de Guadalupe cuando tenga problemas? ¿Quién va a ayudar cuando necesitemos apoyo familiar? Ahí estaba la verdad finalmente expresada sin filtros. No me extrañarían a mí como persona. Me extrañarían por los servicios que proporcionaba, por ser la red de seguridad emocional y económica de la familia. Carmen, ustedes son adultos exitosos, con recursos económicos abundantes. Pueden contratar las ayudas que necesiten. Pueden resolver sus propios problemas familiares. Y Guadalupe tiene padres que pueden cuidar de ella. Era liberador finalmente decir en voz alta lo que había estado pensando durante meses. Miguel llegó a las 10 de la mañana, como habíamos acordado. Entró y inmediatamente sintió la tensión en el ambiente. Carmen y Roberto estaban sentados en el sofá con expresiones derrotadas, y yo estaba tranquila en mi sillón, con mis maletas ya listas junto a la puerta. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Miguel, mirando a su hermana con preocupación. Miguel, tu madre se ha vuelto loca, le dijo Carmen inmediatamente. Está regalando la casa, está cambiando testamentos, se va a ir a vivir con extraños a Guadalajara. Tienes que hacerla entrar en razón. Miguel me miró con esos ojos comprensivos que siempre había tenido, esperando mi versión de los eventos. Mijo, no me he vuelto loca. He tomado decisiones sobre mi propia vida, algo que debería haber hecho hace muchos años. La casa es tuya ahora, y confío en que la vas a cuidar y a ser feliz en ella. Carmen está molesta porque estas decisiones no la benefician directamente, pero son mis decisiones que tomar. Miguel asintió lentamente, procesando la información. ¿De verdad te vas a ir, ma? Sí, mijo, pero no es un adiós para siempre. Guadalajara no está en otro planeta. Puedes visitarme cuando quieras, y yo vendré a verte también. La diferencia es que ahora voy a vivir donde soy querida y valorada, no donde soy tolerada por obligación. Carmen se levantó bruscamente, con esa expresión de drama que había perfeccionado durante años. Esto es increíble. Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de toda la paciencia que hemos tenido, así nos pagas. Pues ¿sabes qué, ma? Si te vas, no esperes que te recibamos con los brazos abiertos cuando te des cuenta de tu error y quieras regresar. Era su última carta, la amenaza final. El chantaje emocional de cortarme completamente de su vida si no cedía a sus demandas. Pero esta vez, en lugar de aterrorizarme como había hecho durante años, esas palabras me dieron una extraña sensación de paz. Carmen, hace años que no me recibes con los brazos abiertos. Hace años que tengo que rogar por migajas de tu atención y tu cariño. No voy a extrañar algo que ya había perdido hace mucho tiempo. Me levanté y fui hacia mis maletas. Miguel se acercó y me dio un abrazo largo y genuino. Te voy a extrañar mucho, ma, pero entiendo por qué necesitas hacer esto. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en años. Por lo menos uno de mis hijos entendía que esto no era una decisión tomada por despecho, sino una decisión tomada por amor propio. Roberto y Carmen se dirigieron hacia la puerta sin más ceremonias. En el umbral, Carmen se volteó una última vez. Cuando fracases en Guadalajara, cuando te des cuenta de que nadie te va a querer como te queremos nosotros, no vengas llorando a pedimos que te ayudemos. Carmen, le dije con una tranquilidad que me sorprendió. Creo que has confundido necesidad con amor durante mucho tiempo. Teresa me quiere sin condiciones, sin exigencias, sin necesidad de que me justifique constantemente. Eso es amor real. Carmen abrió la boca para responder algo más, pero Roberto la tomó del brazo y la arrastró hacia afuera. El taxi que Miguel había llamado para llevarme a la terminal llegó exactamente a la 1. Mientras cargaba mis maletas, eché un último vistazo a la casa que había sido mi hogar durante 3 décadas. No sentí nostalgia ni arrepentimiento. Sentí gratitud por todo lo que había vivido ahí, tanto lo bueno como lo malo, porque todo eso me había llevado a este momento de liberación.
Miguel me acompañó hasta el taxi y me dio otro abrazo. Cuídate mucho, ma. Y llámame cuando llegues para saber que estás bien. Te llamaré, mijo. Y tú cuida la casa. Que sea un hogar feliz para ti y para Lucía. Durante el viaje en taxi hacia la terminal, miré por la ventana las calles que había recorrido durante tantos años. El mercado de Medellín donde compraba las verduras, la iglesia de San Judas Tadeo donde había rezado por mi familia durante décadas, la panadería donde compraba el pan dulce para los domingos con Miguel. Todo eso había sido mi mundo, y aunque lo dejaba atrás, no lo hacía con amargura, sino con la tranquilidad de quien sabe que algunas etapas de la vida llegan a su fin natural. En la terminal de autobuses, compré un boleto de primera clase hacia Guadalajara. Era un pequeño lujo que me permití, una forma de celebrar que finalmente estaba invirtiendo en mi propia comodidad. Cuando el autobús salió de la Ciudad de México, miré hacia atrás una última vez, no hacia la ciudad que dejaba, sino hacia la mujer que había sido durante tantos años. La madre abnegada, la suegra tolerante, la abuela disponible, la mujer que vivía para complacer a otros y que había olvidado vivir para sí misma. Esa mujer se quedaba en México DF, junto con todas las lágrimas derramadas y todas las humillaciones sufridas. La mujer que viajaba hacia Guadalajara era diferente. Era una mujer que había recuperado su dignidad, su derecho a ser feliz, su capacidad de tomar decisiones sobre su propia vida. Y por primera vez en años, sonreí con la certeza de que lo mejor de mi vida estaba por comenzar. 6 meses después, estaba sentada en el pequeño jardín de la casa de Teresa en Guadalajara, regando las flores de bugambilia que habíamos plantado juntas en marzo. Era una mañana de octubre perfecta, con ese clima que solo existe en esta ciudad bendita, donde el sol calienta sin quemar y el aire huele siempre a jacarandas. Teresa había salido temprano al mercado de San Juan de Dios, como hacía todos los sábados, y yo me había quedado disfrutando de estos momentos de silencio que ya no me daban miedo. El silencio se había convertido en mi mejor compañero. No era vacío ni solitario, sino lleno de una paz que nunca antes había conocido. Mientras acomodaba las macetas de geranios que habíamos comprado la semana anterior, pensé en lo diferente que era mi vida ahora. Cada mañana despertaba con la tranquilidad de saber que nadie me juzgaría por las decisiones que tomara ese día. Si quería quedarme en pijama hasta las 10, lo hacía. Si quería caminar por la plaza de armas hasta que se pusiera el sol, lo hacía. Si quería pasar horas leyendo novelas románticas que antes Carmen consideraba una pérdida de tiempo, ahora lo hacía sin pedirle permiso a nadie. La libertad tenía un sabor dulce que había olvidado que existía. Teresa resultó ser exactamente lo que yo necesitaba. Una compañera de vida que entendía el valor del respeto mutuo. Compartíamos los gastos de la casa por igual, nos turnábamos para cocinar y cada una tenía sus propios espacios y rutinas. Por las tardes, cuando terminábamos nuestras actividades, nos sentábamos en este mismo jardín a tomar café de olla y platicar sobre todo y nada. Teresa me contaba historias de sus años de maestra, yo le contaba sobre mi vida pasada cuando me nacía hacerlo, pero nunca sentía la obligación de explicar o justificar nada. Era una amistad basada en el disfrute mutuo, no en la necesidad o el deber. Miguel me había visitado 2 veces desde que llegué a Guadalajara. La primera vez vino solo, curioso por conocer mi nueva vida y asegurarse de que estuviera realmente bien. Se quedó 3 días y pude ver cómo se relajaba al darse cuenta de que no había tomado una decisión desesperada, sino una decisión sabia. «Ma, te ves diferente», me dijo la última noche de su primera visita. «Te ves tranquila, como si hubieras encontrado algo que habías perdido». Tenía razón. Había encontrado algo que había perdido hace muchos años. Me había encontrado a mí misma. La segunda visita de Miguel había sido con Lucía, su novia, quien resultó ser una mujer encantadora que entendía inmediatamente por qué había tomado la decisión de alejarme. «Señora Esperanza», me dijo mientras paseábamos por el centro histórico de Guadalajara, «admiro mucho su valentía. No debe haber sido fácil empezar de nuevo a los 68 años». Le sonreí y le respondí algo que me había tomado meses entender. «Lucía, no empecé de nuevo. Simplemente dejé de fingir que era alguien que no soy para complacer a personas que nunca iban a estar satisfechas.
Carmen no había vuelto a contactarme desde el día que me fui. Al principio esperaba una llamada, un mensaje, algún intento de reconciliación o por lo menos de verificar que estaba bien. Pero poco a poco me di cuenta de que su silencio era en realidad un regalo. Me confirmaba que había tomado la decisión correcta, que nuestra relación había estado construida sobre una base falsa durante años. Miguel me contó que Carmen y Roberto habían tenido dificultades económicas después de que cancelé las autorizaciones bancarias y que habían tratado de vender algunos muebles de valor que pensaron que me habían pertenecido solo para descubrir que Miguel ahora tenía todos los derechos sobre el contenido de la casa. Mi nieta Guadalupe me había mandado una carta hermosa el mes pasado. En ella me decía que entendía por qué me había ido, que había visto cómo su mamá me trataba durante años y que siempre le había parecido injusto. Abuela, espero que seas muy feliz en tu nueva vida. Cuando cumpla 18 años en unos meses, quiero ir a visitarte para conocer Guadalajara y para que me enseñes a hacer mole como el que hacías antes. Esa carta la guardé en mi cajón especial, junto con las pocas fotografías que valía la pena conservar y una flor seca de las primeras bugambilias que habían florecido en nuestro jardín. Las vecinas de Teresa me habían recibido con los brazos abiertos. Doña Amparo, que vivía en la casa de al lado, me invitó a unirme al grupo de bordado que se reunía los martes por la tarde. Al principio fui solo por cortesía, pero pronto descubrí que tenía habilidades que había olvidado que poseía. Mis manos recordaron los patrones de flores y pájaros que mi madre me había enseñado cuando era niña, y poco a poco empecé a crear manteles y servilletas que las otras señoras admiraban genuinamente. Era hermoso hacer algo solo porque me gustaba, no porque alguien lo necesitara o lo hubiera pedido. Los domingos había encontrado una nueva rutina que llenaba mi alma de paz. Teresa y yo íbamos juntas a misa en la iglesia del Sagrado Corazón, y después paseábamos por la Plaza de Armas escuchando a los mariachis. Era un ritual simple pero lleno de significado. Dos mujeres que habían aprendido a valorar su propia compañía, disfrutando de la belleza de una ciudad que nos había recibido sin juicios ni expectativas. A veces nos sentábamos en una de las bancas del jardín central y observábamos a las familias jóvenes jugando con sus hijos, y yo sentía una nostalgia dulce, sin amargura, por esa etapa de mi vida que ya había pasado. Una tarde, mientras organizaba mis pocas pertenencias en el armario de mi cuarto, encontré los aretes de perlas que había querido regalarle a Carmen el día de su boda. Los había empacado sin darme cuenta, y ahora los sostenía en mis manos preguntándome qué hacer con ellos. Por un momento pensé en tirarlos, pero luego decidí guardarlos en mi cajón especial, no como un símbolo de dolor, sino como un recordatorio de la mujer que había sido, una madre que daba todo sin esperar nada a cambio. Esa mujer había tenido sus virtudes, aunque también sus errores. No la reniego, simplemente ya no soy ella. Al atardecer de ese día, mientras regaba nuevamente mis flores y veía cómo la luz dorada se filtraba entre las hojas de los árboles, sentí una gratitud profunda por el camino que me había llevado hasta aquí. No había sido fácil. Había requerido más valor del que pensé que tenía, pero había valido la pena cada lágrima derramada y cada noche de insomnio. Había aprendido que el amor no debe doler, que la familia no debe ser una prisión y que nunca es demasiado tarde para elegir la propia felicidad. Esa noche, antes de dormir, escribí una línea en el pequeño diario que había comenzado a llevar. Hoy cumplí 6 meses de haber elegido amarme a mí misma tanto como amé a otros durante 68 años. Cerré el diario, apagué la luz y me quedé dormida con una sonrisa en los labios. A veces, el mayor comienzo es el silencio que una elige mantener. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde estás viendo? Comenta abajo.